El viernes pasado, a las 9:15 de la noche, mi mujer llegó a casa oliendo a perfume barato. Nuria nunca usa colonia después de las 6. Ni siquiera los fines de semana. No porque no le guste, sino porque siempre dice que si huele demasiado fuerte por la noche, no duerme bien. Así que cuando entró por la puerta, dejó las llaves en su sitio, me saludó con un beso rápido en la mejilla y se fue directa al baño. Me quedé parado como un idiota en el pasillo, con la nariz en el aire, intentando ponerle nombre a ese aroma tan invasivo. No era su perfume. Ni siquiera uno de los que suele usar para ocasiones especiales. Era más empalagoso, de esos que llevan chicas jóvenes que se quieren hacer notar a distancia. Y ahí empezó todo. No le dije nada en ese momento. Me limité a quedarme en el salón, con la tele puesta pero sin ver nada. Al cabo de un rato salió del baño en pijama, con el pelo húmedo y cara de agotamiento. Se sentó a mi lado, apoyó los pies sobre la mesa baja y suspiró. Día largo, dijo, como si eso explicara todo. Yo solo asentí. No quería empezar una discusión sin pruebas. Pero ya no podía quitarme de la cabeza ese perfume, esa forma en que evitaba mirarme directamente, ese beso rápido y frío. Como si tuviera prisa por quitarse de encima cualquier contacto conmigo. A la mañana siguiente, sábado, Nuria salió temprano a por pan. Pero no volvió con pan. Volvió con una bolsa de la farmacia, un paquete de compresas, una botella de agua y cara de haber corrido una maratón. ¿No ibas a por pan? Le pregunté, intentando sonar casual. He cambiado de idea. Me dolía un poco la cabeza, respondió sin inmutarse, mientras dejaba las cosas en la cocina. Yo sabía perfectamente que la farmacia más cercana no abría antes de las 10 los sábados, y eran las 9:45. Pero no dije nada. No aún. Esa noche, mientras ella dormía profundamente a mi lado, me levanté sin hacer ruido y me fui al salón. Abrí el portátil, no para revisar su correo ni sus redes sociales. No. Lo que hice fue otra cosa. Me conecté a la cámara de seguridad que tenemos en la entrada, la que apunta hacia la calle. La reviso de vez en cuando, sobre todo cuando algún repartidor no deja los paquetes o hay ruidos raros en la madrugada. Pero esa noche, algo dentro de mí me empujó a revisar las grabaciones del viernes por la tarde. La vi salir de casa a las 6:15, vestida con unos vaqueros ajustados y una blusa azul que normalmente no se pone para ir a trabajar. Luego, nada durante casi 3 horas. A las 9 y poco, la cámara la volvió a captar entrando a casa, desde el lado contrario al que está la parada del autobús y la academia. Eso me dejó helado. Nuria no tiene coche. Va y vuelve andando o en bus. Pero ese día había venido caminando desde la otra calle, la que da al descampado, justo donde está el bar aquel que suele llenarse de veinteañeros y gente que quiere ligar sin muchas complicaciones. Empecé a mirar grabaciones de días anteriores, por curiosidad. El martes, lo mismo. El jueves, también. Siempre entraba desde la calle equivocada, y siempre entre las 8 y las 9 de la noche. Ahí ya no pude más. Apagué el portátil y me quedé sentado en la oscuridad, con el estómago encogido. No había visto besos, ni abrazos, ni nada físico. Pero algo estaba mal. Algo muy mal. A la mañana siguiente, le dije que me iba a ver a mi primo a Ávila. Ella ni siquiera preguntó si iba a volver ese mismo día. Me dijo vale, disfruta y siguió limpiando el baño como si nada. Me llevé el coche, pero no fui a Ávila. Fui al bar. A ese bar. Me senté fuera con un café y esperé. Y entonces la vi. A las 6:30, apareció caminando con su bolso cruzado al pecho y el móvil en la mano. Vestida casi igual que el viernes. Se paró en la esquina, como esperando algo. Yo me escondí tras el cristal tintado del coche, sintiéndome como un personaje de película barata. A los pocos minutos, un coche rojo se detuvo frente a ella. Un Seat Ibiza,
con la ventanilla bajada. Nuria se agachó, dijo algo al conductor y luego entró como si lo hiciera cada semana. El coche se fue, y yo me quedé clavado en el asiento, mirando el punto donde había estado mi mujer. Ni siquiera sabía quién conducía. Solo sabía que llevaba meses saliendo con alguien que no era yo. Ahí fue cuando me di cuenta de que ya no había marcha atrás. Ya no eran sospechas. Ya no era intuición. Era real. Algo pasaba. Algo jodido. Y yo iba a llegar hasta el final. Cuando el coche rojo giró la esquina y desapareció del campo de visión, me quedé dentro del mío sin encenderlo, sin moverme, simplemente quieto, mirando la calle vacía como si aún pudiera encontrar una explicación razonable a lo que acababa de ver. No me temblaban las manos ni me latía el corazón a mil como pensaba que pasaría si algún día vivía algo así. Era peor. No sentía nada. Como si alguien hubiera apagado todos los interruptores de golpe. Ni furia, ni tristeza, ni celos. Solo un nudo seco en la garganta y una certeza dura como el suelo bajo mis zapatos. Nuria tenía una relación con otro hombre, y no era algo reciente ni accidental. Había una rutina. Un patrón. Un coche que pasaba a recogerla a la misma hora, en el mismo sitio. Esa precisión solo la consigue alguien que no está improvisando. Encendí el motor, salí de la zona y me fui a un polígono industrial que quedaba cerca. Allí aparqué en un sitio vacío y me quedé mirando al frente sin hacer nada durante más de media hora. Después, saqué el móvil y llamé a Jaime, un amigo de la adolescencia que ahora tenía una empresa de instalaciones eléctricas y, como siempre me recordaba cada vez que bebía 2 cervezas, conoce gente que hace cosas. Le dije que necesitaba hablar con él en persona, algo urgente pero sin dar detalles por teléfono. Quedamos para el lunes en su nave, a la hora de su almuerzo. Me dijo que no me preocupara, que él lo arreglaría, lo que fuera. Colgué y volví a casa. Cuando entré, Nuria estaba en el sofá viendo una serie con Lucas. Me miró y me preguntó cómo me había ido con mi primo, si todo bien. Le dije que sí, que estaba cansado, que me iba a dar una ducha. Ni me miró 2 veces. Se rió con algo que pasaba en la pantalla y siguió como si todo fuera normal, como si no acabara de volver de meterse en la cama de otro. Esa frialdad, esa naturalidad, me dio más asco que el engaño en sí. No tenía culpa. No tenía vergüenza. No tenía ni el más mínimo temor de que yo pudiera estar empezando a ver la verdad. Los siguientes días pasaron lentos, como si todo lo que antes era rutina ahora tuviera una segunda lectura. Las conversaciones con ella se volvieron automáticas, las miradas eran de compromiso, las caricias, inexistentes. A ella no parecía importarle. De hecho, parecía aliviada. Supongo que pensaría que yo ya me había rendido a esa versión aburrida de nosotros dos, donde ella podía hacer su vida y yo ni me inmutaba. Pero lo que estaba haciendo era muy diferente. Estaba esperando. El lunes, fui a ver a Jaime. Me esperaba con su bocata de tortilla en la mano, en un despacho que olía a serrín y sudor. Le conté todo, sin adornos, sin pausas. Le dije lo del coche rojo, lo del perfume, lo del bar, todo. Me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, me dijo que tenía a un tipo que ponía localizadores GPS y cámaras pequeñas, de esas que van escondidas en enchufes o detectores de humo. Me preguntó si quería eso. Le dije que sí, pero solo si podía hacerse sin que ella lo notara jamás. Me dijo que lo dejara en sus manos. En 2 días, ya tenía el coche de Nuria localizado. Lo dejaba cada tarde en la calle paralela, la misma desde la que se iba en el Ibiza rojo. Jaime me instaló una cámara diminuta en el pasillo, otra cerca de la entrada y una última en el salón, oculta dentro de una lámpara vieja que teníamos y que ella no tocaba nunca. No eran cámaras para espiarla mientras se cambiaba ni nada de eso. Solo quería verla entrar y salir. Saber qué hacía en casa cuando yo no estaba. Si llamaba a alguien.
Si lo traía a él. Necesitaba saber hasta dónde llegaba. Pasó una semana. Durante esos días, el coche rojo apareció 3 veces más. Siempre en la misma esquina. Siempre entre las 6:30 y las 7 menos cuarto. Siempre lo mismo, Nuria se subía, el coche se iba. Volvía 3 o 4 horas después. Entraba en casa directa al baño. Yo ya ni preguntaba. Me limitaba a observar. A acumular. A tragarme cada escena sin reaccionar. Me sentía como si estuviera tomando notas para un informe que entregaría al final, cuando todo explotara. El jueves por la tarde, después de verla subir al coche rojo por 4ª vez, decidí seguirlos. Me llevé el coche del trabajo, uno que nunca había visto ella, y lo seguí desde 2 coches atrás. Condujeron hasta las afueras, a una urbanización tranquila que no conocía. Aparcaron frente a un bloque de pisos nuevos, bastante lujosos. Ella bajó, él también. Caminaban como si fueran pareja de años. No se tocaban, pero tampoco había ninguna tensión. Subieron juntos al edificio. Me quedé allí 1 hora, sin moverme. Luego volví a casa. Esa noche fue la primera vez que me costó fingir. Estábamos cenando los 3, y ella contaba una historia del trabajo. Algo de una compañera que había corregido mal unos exámenes. Reía como si nada. Como si estuviera en paz con el mundo. Y yo la miraba y pensaba en ese salón moderno donde se había metido hacía pocas horas, en esa cama que probablemente no era la nuestra, en las manos de ese otro hombre recorriéndola como yo ya no podía. Apreté la mandíbula. No hablé en toda la cena. Lucas me miró raro, pero no dijo nada. Nuria sí. ¿Te pasa algo?, preguntó, mientras recogía los platos. La miré, con la cara más neutra que pude poner, y respondí. No. Solo estoy cansado. Se encogió de hombros y se fue a la cocina. Y yo supe que no solo estaba engañándome, también me estaba probando. A ver cuánto aguantaba. Pero ya no quedaba mucho por aguantar. No era fácil decidir cuándo reventar la mentira. Durante días tuve esa tensión en el cuerpo, como cuando sabes que va a caer una tormenta pero todavía el cielo está en silencio. Quería hacerlo bien, no por teatralidad, sino porque no quería dejar cabos sueltos. Había recopilado pruebas, grabaciones de la cámara, ubicaciones del GPS, fotos que saqué desde el coche mientras ella entraba al portal del tipo del coche rojo. Tenía una carpeta física con todo, como si fuera a entregárselo a un abogado. Pero no. Lo que quería era otra cosa. Quería que me lo dijera ella. Que lo admitiera sin que yo tuviera que sacar cada prueba como si estuviéramos en un juicio. No buscaba una confesión que me liberara, sino una que la hundiera a ella con su propia voz. Y para eso necesitaba provocarla. El sábado siguiente le dije que íbamos a ir a cenar los 2 solos. Se extrañó, no porque fuera raro invitarla a cenar, sino porque yo había estado distante esas semanas y de pronto parecía interesado otra vez. Dijo que sí sin pensarlo mucho, como si le viniera bien para redirigir el equilibrio. Cenamos en un restaurante normal, sin lujo ni intimidad forzada, un sitio en el centro donde siempre hay ruido y gente entrando y saliendo. Había demasiada luz para hablar de cosas pesadas, pero igual lo hice. En el segundo plato, mientras ella hablaba de una compañera que se había separado, le dije sin rodeos que necesitábamos hablar en serio. Su cara cambió al instante. Se puso seria, tensa, con ese gesto que se le pone cuando sabe que se viene algo que no va a gustarle. Estoy notando cosas raras desde hace semanas, le solté, sin rodeos. Tu comportamiento, tus horarios, tus salidas. Necesito que me digas la verdad. Se quedó quieta, con el tenedor a medio camino. Me miró un segundo y luego desvió la vista hacia su plato. Se hizo un silencio corto, hasta que soltó una risa falsa, como si mi comentario fuera una exageración. ¿Me estás diciendo que me estás vigilando?
¿Qué piensas que te engaño? No lo pienso. Lo sé. La frase le pegó fuerte. Se le borró la sonrisa, se le fue el aire. Apretó los labios, miró hacia los lados, como si necesitara ubicarse. Después me miró de nuevo, con esa cara que pone cuando quiere que yo me sienta culpable. No tienes ni idea de lo que estás diciendo. Estás imaginando cosas porque estás aburrido, porque ya no te importo como antes y ahora te inventas historias. Te he visto subir al coche rojo 4 veces esta semana. Sé dónde vas. Sé con quién. No me hace falta imaginar nada. Se quedó helada. No dijo ni una palabra en 10 segundos. Luego bajó la mirada y respiró hondo. No hubo lágrimas ni súplicas, ni siquiera rabia. Solo vergüenza. Por primera vez en semanas, pareció darse cuenta de que la tenía acorralada. Fue solo una vez al principio. Luego, no sé. No lo planeé. No pensé que llegaría a tanto. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Rubén, dijo sin levantar la vista. Lo conocí en una formación de la academia. Vive solo. Tiene mi edad. ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo? Desde hace un par de meses. No me costó contenerme porque no sentía ganas de gritar ni romper nada. Lo que sentía era algo mucho más frío. Como si estuviera escuchando un informe médico que confirma lo que ya sabía. Le pregunté si lo había traído alguna vez a casa. Me dijo que no. Le creí. Eso, al menos, parecía sincero. Le pregunté si Lucas sabía algo. Me miró horrorizada y negó con la cabeza de forma tajante. Le creí también. Esa reacción no se puede fingir. Terminamos la cena en silencio. Ella no tocó más la comida. Yo pagué y salimos sin decir nada. En el coche le dije que cuando llegáramos a casa no quería hablar más. Que el lunes íbamos a tener una conversación real, sin rodeos, sin excusas. Esa noche durmió en el sofá por decisión propia. No discutimos. No hubo escenas. Solo un mutismo espeso, una especie de pacto tácito de no agresión hasta que llegara el momento. El lunes, cuando Lucas ya se había ido al instituto, la llamé al salón. Me senté frente a ella con la carpeta en las manos. La puse sobre la mesa, sin abrirla. Esto no es para que lo leas, le dije. Esto es para que sepas que lo sé todo. Que si quisiera joderte, podría hacerlo. Pero no quiero eso. Quiero que me expliques por qué. No intentó mirar la carpeta. Me observó con esa cara entre resignada y vacía, como si todo lo que hubiera tenido que defender ya se hubiera caído por su propio peso. No lo sé. Me sentía apagada. Sentía que ya no tenía vida propia. Que tú estabas en tu rutina, con tus cosas, con tu trabajo, con tu silencio. Yo me sentía como una compañera de piso. Rubén solo fue alguien que me miró distinto. Nada más. No fue por sexo, ni por amor, fue por sentir que estaba viva. ¿Y yo qué era para ti? Eras mi marido. Pero no me sentía tu mujer. Me dolió más esa frase que todas las fotos que había visto. Me dolió porque, en parte, podía entenderla. Yo también había dejado de mirar. De hablar. De tocar. Pero nunca había cruzado la línea. Nunca busqué fuera lo que no tenía dentro. Ella sí. ¿Vas a seguir viéndolo? No lo sé. Esa no es una respuesta. Entonces no. ¿Vas a decírselo a Lucas? Jamás. Entonces te lo digo yo. Por favor, no. No le hagas eso. No es por venganza. Es porque no quiero que viva en una casa donde no sabe lo que pasa. Donde todo es una farsa. Nos quedamos callados un rato. Ella miraba el suelo. Yo solo la observaba. Después me levanté, cogí la carpeta y me fui al cuarto. Cerré la puerta y por primera vez en semanas, lloré.
Pero no por ella. Por mí. Por el hombre en el que me había convertido sin darme cuenta. Por no haber visto venir el derrumbe. Por pensar que el amor podía sobrevivir al silencio. No me hizo falta mucho tiempo para decidir qué hacer. Después de aquella conversación en el salón, en la que Nuria finalmente confesó, algo dentro de mí cambió de forma definitiva. El dolor inicial ya no era el problema, eso lo tenía bajo control. Lo que no podía dejar pasar era la idea de que ella pudiera salir de todo esto sin consecuencias. Porque no solo me engañó durante meses, no solo me miró a la cara como si nada mientras me mentía, sino que además había asumido que no pasaría nada, que yo sería el mismo idiota que se callaba para no estropear la paz del hogar. Así que entendí que lo que más le dolería no era el abandono, ni el reproche, ni siquiera el divorcio. Lo que realmente la iba a romper era que yo la dejara sola con su propia imagen, sin que pudiera limpiarla delante de los demás, sin explicaciones, sin defensa, sin la versión suave de los hechos que tanto le gustaba controlar. Le iba a devolver exactamente lo que me había hecho, pero sin mentiras, sin escondites y sin compasión. Lo primero que hice fue pedir cita con un abogado. Uno serio, uno que recomendaban en foros de hombres divorciados por infidelidad. Me recibió en su despacho de mármol y madera, con una profesionalidad seca que me tranquilizó. Le conté los hechos, le enseñé las pruebas, le expliqué mi intención de quedarme con la custodia compartida de Lucas y de no pagar ni un euro más allá de lo legal. El abogado fue claro, con las pruebas que tenía, podía evitar pensiones compensatorias y además tendría una gran ventaja si ella intentaba manipular la narrativa ante la familia o ante nuestro hijo. Me pidió que no hiciera movimientos bruscos hasta tener todo preparado legalmente. Acepté. Durante 2 semanas actué como si nada. Me levantaba, iba a trabajar, volvía, hablaba lo justo, mantenía la casa funcionando, ayudaba a Lucas con sus deberes, y no decía nada más. Nuria empezó a mostrarse nerviosa. Notaba mi frialdad, mi manera de evitarla sin agresividad, como si ya no fuera parte de la ecuación. Empezó a preguntarme si estaba bien, si pensaba en separarnos, si había alguien más. A todas esas preguntas le respondí con evasivas educadas, como si me resbalara su ansiedad. La traté como a una compañera de piso incómoda que pronto dejaría de estar ahí. Y ella lo notaba, lo sentía. Había algo en su cara que no había visto nunca, miedo. Cuando el abogado me dio luz verde, iniciamos el proceso. Enviamos la demanda de divorcio por burofax a su lugar de trabajo. Ese detalle no fue casual. Quería que abriera el sobre en un lugar donde no pudiera romper nada, donde no pudiera chillar, donde tuviera que controlar su reacción delante de otros. Lo recibió un martes, a las 10:30 de la mañana, según me confirmó el despacho. A las 11:15 tenía 3 llamadas perdidas y un mensaje que decía ¿qué es esto? No respondí. A las 12:30 me llamó desde un número fijo. Tampoco contesté. Llegó a casa a las 3:20, en lugar de a las 6 como siempre, y entró gritando. ¿Me puedes explicar qué cojones es esto? ¿Un divorcio por burofax? ¿Has perdido el juicio? He hecho lo que tenía que hacer, le dije desde la cocina, sin girarme. El resto lo hablarás con el abogado. ¿Esto es por lo de Rubén? Ya te pedí perdón. Te dije que iba a terminarlo. ¿No te basta? No. ¿Por qué no lo hiciste? Seguiste viéndolo. El GPS del coche lo confirmó. Así que no me vengas con el teatro. No me debes una disculpa, me debes una explicación ante un juez. ¿Qué GPS? Uno que puse cuando todavía pensaba que tenías algo de dignidad. Ahí se quedó en silencio. 1 segundo. 2. Luego empezó a llorar, pero no como una persona dolida, sino como alguien a quien le han movido la silla cuando pensaba que tenía el control. No me afectó. Ni un poco. Estaba seco por dentro. Me senté a comer,
puse la televisión y le dije que necesitaba que abandonara la casa en el plazo que habíamos fijado con el abogado. Tenía un mes para organizarse. Si quería quedarse más, tendría que pagar su parte. Las siguientes semanas fueron un desfile de intentos de reconexión, algunos patéticos y otros agresivos. Pasó del llanto a la amenaza en cuestión de días. Me decía que iba a arruinarme, que iba a contarle a Lucas que yo tenía otra mujer, que le había maltratado psicológicamente, que era un obsesivo controlador. Cada vez que decía algo así, yo abría una carpeta, sacaba una hoja con fecha, hora, ubicación, y se la dejaba delante. Nunca decía nada más. No tenía escapatoria. El día que se fue, no me dijo adiós. Salió con 2 maletas, se subió a un taxi y desapareció. Lucas estaba en casa de un amigo. Cuando volvió, me preguntó qué había pasado. Le dije la verdad, sin adornos, sin dramas. Le mostré las pruebas, le conté cómo me había enterado, le dejé que hiciera preguntas. Al principio no dijo nada. Luego me abrazó y me dijo que ya lo sospechaba. No por mí, sino por ella. Por sus gestos, por cómo me evitaba, por cómo miraba el móvil como si fuera más importante que cualquier cosa. A los 2 días, convoqué a la familia. A mis padres, a mis hermanos, a sus padres, a su hermana. Les conté todo. Les mostré la carpeta, los vídeos, los registros. Les dije que no buscaba venganza, solo claridad. Que quien quisiera seguir mintiéndose a sí mismo era libre de hacerlo, pero que en esta casa, la versión que valía era la real. Su madre lloró. Su padre no dijo nada. Su hermana me pidió perdón. Mis padres me abrazaron. Y yo, por primera vez en meses, me sentí en paz. Esa fue mi venganza. No insultarla. No destruirla. No hacerle daño físico ni económico. Solo mostrarle que ya no tenía poder, que su mentira se había derrumbado por completo, que no quedaba ni una esquina donde pudiera esconderse. Y lo mejor de todo es que lo hice sin gritar, sin violencia, sin perder la calma. Le quité todo el control, toda la manipulación, toda la imagen que se había construido. Y cuando quiso recuperarla, ya era demasiado tarde. No pensé que lo haría, pero al final le respondí. Me escribió un mensaje después de una semana sin contacto, uno sencillo, sin drama, sin reproches. Solo decía, ¿podemos hablar? Lo leí varias veces antes de decidirme. No tenía ninguna obligación de verla, no le debía explicaciones y mucho menos espacio para justificarse, pero algo me empujó a decir que sí. Supongo que necesitaba cerrar esto del todo. No con abogados, no con correos, no con acuerdos de custodia, sino con una conversación real, una en la que no pudiese esconderse, una donde tuviera que decir las cosas mirándome a los ojos. Acordamos vernos en un parque cerca de casa, un sitio abierto, público, donde ninguno de los dos pudiera elevar la voz ni desviar el cuerpo hacia la salida si la conversación dolía. Cuando llegó, lo primero que noté fue que había perdido peso. Estaba más pálida, más rígida. No me saludó con afecto, ni siquiera con esa frialdad educada que usábamos en los cumpleaños familiares. Se sentó directamente frente a mí, en el banco, y se quedó en silencio un momento. Yo tampoco hablé. La dejé arrancar, si quería hacerlo. Tardó casi 1 minuto. He estado pensando mucho en lo que pasó, en lo que hice, dijo finalmente. Y no voy a justificarlo, ni a pedirte que lo olvides. No lo hiciste por accidente, respondí sin moverme. No fue algo que se te escapó de las manos. Fue una decisión. La tomaste más de una vez. Asintió, con un gesto lento, como si ya no tuviera energía para pelear. Lo sé. Lo hice. No fue solo una traición, fue una falta de respeto constante. Y me di cuenta cuando vi cómo reaccionaste. Nunca gritaste, nunca me insultaste. Solo actuaste. Y eso me dejó sin armas. Nunca quise guerra, dije.
Quería la verdad. Tú jugaste a que no pasaba nada. Yo solo me aseguré de que no pudiera seguir mintiendo. ¿Sabes por qué me dolió tanto que enviaras el burofax al trabajo? Me preguntó, sin subir el tono. No fue por la humillación. Fue porque entendí que ya no querías protegerme en nada. Que lo nuestro se había roto por completo. ¿Tú me protegiste cuando salías con él mientras yo trabajaba y cuidaba de la casa? ¿Cuándo volvías oliendo a él y saludabas a Lucas como si todo fuera normal? No, Nuria. No me protegiste. Me dejaste expuesto, como un idiota. Y encima esperabas que yo me quedara en silencio para no estropear la imagen de familia feliz que tú fingías. No dijo nada. Su cara cambió por un momento, pero no por tristeza, sino por vergüenza. Lo entendí. Había algo en su mirada que parecía aceptar, por fin, que lo que había hecho no tenía salvación. Quiero pedirte solo una cosa, dijo. No quiero que me perdones, no espero eso. Solo quiero que no uses esto contra mí delante de Lucas. No quiero que me vea como una basura, ni que crezca odiando a su madre. Lucas ya no es un niño. Entiende perfectamente lo que pasó. No le llené la cabeza de veneno. Le enseñé los hechos y le dejé pensar por sí mismo. Si él decide verte con otros ojos, no será por lo que yo diga. Te juro que no quería hacerle daño a él, insistió. Nunca me perdonaría haberle roto su base. Entonces no debiste romperla. Tú tomaste la decisión. Y eso tiene consecuencias. No puedes elegir las acciones y pretender controlar los efectos. ¿Hay algo que pueda hacer para reparar al menos una parte? No hay reparación. No hay vuelta atrás. Ya no somos pareja, ni cómplices, ni proyecto. Ahora somos solo los padres de Lucas. Nuestra única responsabilidad es no convertirlo en un rehén de esto. ¿Y tú? ¿Estás bien? No del todo. Pero estoy tranquilo. Y eso ya es mucho más de lo que tenía contigo en los últimos meses. Yo no lo estoy, admitió. Me he dado cuenta de todo lo que perdí cuando vi tu nombre fuera de mi vida. Pensé que el castigo sería soportar el juicio de los demás. Pero no. El castigo fue saber que no hay forma de volver a mirarte sin sentir que arruiné todo. Y eso es lo que tienes que llevar contigo. Yo no te lo voy a recordar cada día. No te lo voy a echar en cara en cada decisión. Pero no esperes redención. Esto no es una historia con segunda parte. Lo sé, dijo. Y aún así necesitaba oírlo. Nos quedamos en silencio varios minutos. El ruido del parque nos envolvía, pero entre nosotros no había ya más que despedida. Una despedida sin abrazos, sin lágrimas, sin intención de prolongarla. Ella se levantó primero. Me miró una última vez y se fue caminando despacio. No se giró. No hizo el gesto de esperar una reacción mía. Y eso estuvo bien. Porque no quedaba nada más que decir. Esa fue la última vez que hablamos de lo nuestro. Han pasado ya varios meses desde que firmamos los papeles, desde la última conversación en aquel banco del parque, desde que Nuria salió de mi vida definitivamente. A veces me sorprende cómo puede cambiar tanto la rutina sin que el mundo se detenga. Sigo viviendo en la misma casa, sigo trabajando en el mismo sitio, sigo haciendo la compra los sábados por la mañana, sigo llevando a Lucas al entrenamiento cuando le toca, pero ya nada de eso se siente igual. No es tristeza lo que me acompaña ahora, es otra cosa, algo parecido a una conciencia permanente de que lo que crees seguro puede venirse abajo en cualquier momento sin previo aviso. Lo que me ha cambiado no es el dolor en sí, sino la forma en que ahora miro todo lo que me rodea. Ya no doy por sentada ninguna relación, ya no presupongo fidelidad, ni cariño, ni respeto. Todo eso se tiene que demostrar cada día, y el que se relaje creyendo que el amor lo sostiene todo, termina como terminé yo, con una carpeta de pruebas en la mano y una familia deshecha. Lucas se ha adaptado mejor de lo que pensaba. Al principio fue más frío que otra cosa, no hacía preguntas,
no comentaba, simplemente vivía como si estuviera esperando a que todo se estabilizara solo. Pero poco a poco empezó a expresarse, a contarme cómo se sentía, a decir que se había dado cuenta de las miradas vacías entre nosotros mucho antes de que pasara nada concreto. Me dijo que no quería elegir entre su madre y yo, que no quería convertirse en juez de una historia que no pidió vivir, pero también me confesó que le dolía más que ella siguiera fingiendo cuando ya todos sabíamos la verdad. Al parecer, durante los días posteriores a su salida de casa, Nuria intentó hacer vida normal con él, como si se hubiera mudado por un motivo cualquiera, sin explicar nada más. Y eso a Lucas le sentó peor que la infidelidad en sí. Me pidió que no la bloqueara por completo, que le permitiera verla con libertad, que él necesitaba mantener su relación con ella a su manera. No me opuse. No tengo intención de usarlo como herramienta. Si algo he aprendido en todo este proceso, es que la venganza emocional no construye nada, solo prolonga el daño. En cuanto a Nuria, sé que está viviendo en un piso alquilado, que sigue trabajando en la academia y que cortó con Rubén poco después de la separación. No sé si fue por voluntad propia o porque él no estaba dispuesto a sostener la relación fuera de la clandestinidad. Tampoco me importa. A veces me escribe por asuntos logísticos relacionados con Lucas, pero más allá de eso, no hay vínculo entre nosotros. No hay rencor activo, no hay diálogo emocional, no hay esperanza de reconstrucción. Murió todo el día en que me miró a los ojos y admitió que lo hizo porque quería sentirse viva. Esa frase fue el resumen perfecto de lo que éramos para ella, una vida segura, estable, tranquila, pero no suficiente. Y si algo tengo claro es que no pienso volver a ser el segundo plato de nadie, ni vivir con alguien que solo me aguanta mientras no encuentra una alternativa más emocionante. Durante un tiempo me pregunté qué había hecho mal, qué señales ignoré, qué vacíos no supe llenar. Pero la verdad es que no tenía por qué llenarlos todos yo. Ella también tenía una responsabilidad, también podía haber hablado, haber dicho que se sentía apagada, que necesitaba cambios, que algo no funcionaba. Pero eligió traicionar en lugar de comunicar. Y eso no es culpa mía. No somos perfectos, ni yo ni ella, pero las decisiones que tomamos nos definen más que nuestros errores. Y ella decidió mentir, callar, engañar, ocultar. Yo decidí actuar, ponerle fin, y proteger lo que quedaba de mi dignidad. Hoy me levanto más temprano que antes, no porque tenga más cosas que hacer, sino porque disfruto del silencio de la mañana. Me preparo el desayuno en calma, reviso el correo sin presión, salgo a caminar si me apetece, y por primera vez en mucho tiempo siento que tengo el control total de mi espacio. No hay tensión en el aire, no hay conversaciones forzadas en la cena, no hay mensajes que suenan en el móvil y se contestan en el baño. La paz que tengo ahora no se parece en nada a la tranquilidad forzada que tenía cuando fingíamos que todo estaba bien. Hay días en que todavía me cuesta, no lo niego. Días en que la nostalgia se disfraza de dudas, en que uno recuerda los buenos momentos y se pregunta si todo fue falso. Pero eso dura poco. Porque al final, lo que me queda es la verdad. Y por dura que sea, la verdad siempre es mejor que la farsa. Prefiero una soledad limpia que una compañía contaminada por secretos. Y esa elección me ha hecho más fuerte, más claro, más directo. He empezado a ver a alguien. Nada serio, sin etiquetas. Una mujer que conocí en un curso de cocina que tomé para distraerme. Se llama Laura, es madre soltera y tiene una forma de hablar tan honesta que a veces me incomoda, pero también me obliga a estar presente, a no esconderme detrás de respuestas cómodas. No sé en qué terminará, ni quiero pensar a largo plazo. Solo sé que por ahora no tengo miedo. No estoy esperando que me traicione, no estoy buscando señales ocultas, no estoy comparándola con nadie. Estoy aprendiendo a empezar desde cero, sin idealizaciones, sin promesas eternas, sin ilusiones de cuentos perfectos. Si algo he aprendido de todo esto es que nadie tiene garantizada la fidelidad, el amor, ni el compromiso. Lo único que podemos controlar es cómo reaccionamos cuando la vida nos rompe los esquemas.
Yo podría haberme hundido, haberme vuelto paranoico, haber convertido a Lucas en un mensajero de reproches, pero no lo hice. Me tomé el golpe, me levanté y puse orden. Con dolor, sí. Con rabia, también. Pero con claridad. Y ahora, desde este punto, solo puedo mirar hacia adelante. Lo que venga será diferente, no sé si mejor o peor, pero será mío. Y lo viviré sin miedo. Porque ya he pasado por lo peor. Y lo sobreviví. Y eso ya es suficiente.